Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a este evento de CADEFI, Declaración Anual de Personas Físicas. Aun y cuando el tráfico ha sido insoportable, pues es insoportable, agradezco a todos su presencia, el interés por ser mejores cada día y desde luego honrado de estar aquí con los Avengers de lo fiscal. ¿De acuerdo? Alejandro, es un honor estar contigo. César, igualmente, mi querido amigo Lalo, adelante. Y el Charlie, pues ahí viene. ahí viene caminando, ¿de acuerdo? Y desde luego agradecer a todos los presentes y los ausentes también sean bienvenidos. Mi nombre es José Antonio González Castro y como dicen los chicos de la primaria, de la secundaria, a mí me tocó, ¿de acuerdo?, ver el tema de salarios, de intereses y de dividendos en la declaración anual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver una leve introducción, porque los tiempos son cortitos, y vamos a ver algunas reglas misceláneas y vamos a hacer algunos ejercicios y cómo se muestra esa información en la declaración anual. Que si bien es cierto, a diferencia un poquito de la persona moral, la persona moral, pues desde luego tiene algunas situaciones que se pueden editar, que se pueden capturar. Hoy, por ejemplo, en la declaración anual de personas físicas prácticamente es imposible, ¿de acuerdo? Porque todo ya viene precargado. Háblame de intereses, ya viene precargado. Háblame de salarios, ya viene precargado. Háblame de dividendos, ya viene precargado. Háblame de honorarios, ya viene precargado. ¿Sí me explicó? Sin embargo, deben de considerar lo siguiente. Por ejemplo, hablando de sueldos y salarios, hay que recordar que una persona puede tener 2 o más patrones. ¿Eso qué implica? De que la parte exenta en la atención al artículo 93 de renta, pues solamente tiene que ser una parte exenta por concepto. Si tienes 2 PTU, 15 UMAS como ingreso exento. Si tienes 2 primas vacacionales, 15 UMAS como ingreso exento. Si tienes 2 aguinaldos, 30 UMAS como ingreso exento. Ahí sí lo tienen que editar, ¿de acuerdo? Y tienen que poner solamente una parte exenta. Lo cierto es que también deben de valorar con sus clientes de que si tienen, por ejemplo, salarios y otro ingreso, o salarios más asimilables, o salarios, de acuerdo, más lo que ustedes quieran, ¿eso qué puede detonar? Que ya tenemos 2 bases de ingresos acumulables y no los quiero confundir, porque en personas físicas, al hablar de una declaración anual y en los términos del artículo 150, todos los ingresos que se perciban en el año se llaman ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Y desde luego en su momento lo va a platicar César, en donde sí tienen que manejar por separado el tema de reciclos, porque reciclos 2022 ya es una realidad, ¿sí me explicó? Y menciono porque reciclos está obligado a presentar declaración anual más los otros ingresos acumulables. Entonces va a ser un híbrido en una sola declaración anual. Sin embargo, no hay que olvidar también de que Recico, de acuerdo al artículo 113E de la ley de renta, puede tener otros ingresos, puede convivir, por ejemplo, con salarios, ¿de acuerdo? Y puede convivir también con intereses. Entonces son de las combinaciones que deben de ir considerando. ¿Queda claro? Bien, entonces las preguntas, ya saben la mecánica, serán siempre bienvenidas. En esta situación, pues yo voy a comenzar con el permiso de todos ustedes y desde luego ya saben que están en su casa, pueden hacer las preguntas que quieran, ¿de acuerdo? Pero a las más o menos como a las 3:30 el evento estará terminando y bueno, pues si no preguntan, en su momento ya se les va a cobrar, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues sí o no, amigo, pero bueno. El tema, como decía, que me tocó declaración anual de personas físicas 2022, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos. Aquí simplemente nada más recordando un poquito, al igual que la persona moral, podemos accesar con la contraseña o podemos accesar con la firma. A diferencia de la persona moral, para el envío, la persona moral de manera obligatoria la tiene que enviar con la firma electrónica. La persona física depende del saldo a favor que tenga, que ya vamos a verlo, ¿queda claro? Hasta 10,000, de 10,000 a 150,000 y arriba de 150,000, que eso viene por resolución miscelánea, ¿sí me explicó? Y la característica, ¿cuál es? Porque el híbrido o el sanguchito es que si yo tengo ingresos de 10,001 a 150,000, de entrada la tengo que mandar con la firma electrónica, de entrada, Sin embargo, que esto no es novedad, viene año con año. Si hoy por hoy su declaración anual ya viene precargado el nombre del banco y su clave interbancaria,
la pueden mandar con su contraseña. Es una de las bondades, ¿sí queda claro? Si es que no tienen su firma electrónica actualizada. Pero bueno, entonces aquí decía, pueden accesar con la contraseña o con la firma electrónica, creo que no hay mayor problema, ¿de acuerdo? Ahí le van a atinar aquí qué quiere decir esos números, que siempre yo me equivoco, pero bueno, será que no veo bien. Pero bueno, ok. Algunas sugerencias para presentar declaración anual de personas físicas, que algunas coinciden con persona moral, pero fíjense, antes de entrar a esta lámina, de verdad que yo estoy sorprendido de la frase que voy a decir. Y la frase es, que me han dicho, todo lo que José Antonio diga que no hagamos, lo hacemos. De verdad, eso parece ya como que una etiqueta. ¿Y por qué menciono esto? Porque no están por saberlo, pero también trabajo los fines de semana. Porque dicen alguien, es que es domingo y no trabajo, o en fin. Pues ¿qué le digo? ¿Que el domingo no comes? ¿Verdad? O el sábado no comes, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Hoy no están por saberlo, tengo una cita al ratito. Y una información que analicé, fíjense, nada más un comentario de un contador. Eso me encanta de los contadores, no de las contadoras. Le decía, es que los contadores, por más que los quiera ayudar, no se dejan ayudar. De verdad que no se dejan, Margarita. Pero bueno, veo un papel de trabajo que aplica para aquí el tema que nos ocupa, porque una persona física sí puede tener trabajadores. Honorarios puedes tener trabajadores, actividad empresarial puedes tener trabajadores, arrendamiento puedes tener trabajadores, pero cuidado en arrendamiento, que ya lo van a ver en su momento. ¿Por qué razón? Porque hay un tope para salarios, para honorarios y para comisiones. Sí, yo tengo trabajadores, para efecto de la deducción, pero bueno. ¿Por qué menciono esto? Porque me mandan un papel de trabajo y me acuerdo perfectamente, tienen una PTU a repartir de 113,000 pesos. Y la empresa es una empresa perdedora porque tiene pérdidas contables, tiene pérdidas fiscales, que también, insisto, aplica para personas físicas. Y ahí todo bien, todo bien. Sin embargo, hay una nota del contador y dice, fíjense, por política de la empresa, ¿de acuerdo? La PTU no se paga. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas fiscales. Y eso de verdad que me sorprendió. Porque yo me pongo a pensar, oye, ¿y a poco ayer se modificó la ley? De verdad, son de las cosas que luego te preguntas. Pues la respuesta es no, jóvenes. Chequen la ley del impuesto sobre la renta y siempre ha dicho, para efectos de la renta gravable para PTU, no restas ni la propia PTU pagada ni las pérdidas fiscales. Por lo tanto, aunque tengas pérdidas fiscales, la PTU no se resta. Entonces puede haber un resultado fiscal de cero, si es que tienes pérdidas fiscales, pero tienes una renta gravable y al tener renta gravable pagas PTU. ¿Se entendió? Entonces vean esa nota. Entonces cuando digo, es que este contador lo quiero ahorcar. De verdad, por eso digo que no se dejan ayudar. Pero bueno, señores, regresando a este punto, vean, tener contraseña y firma vigente, revisar la información precargada, ya puse un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Para no duplicar ingresos exentos, tener la clave a la mano interbancaria de 18 posiciones, que estos sí han venido presentando declaraciones anuales de manera recurrente, ese ya viene precargado. Esa es la idea, Ahora, esa clave interbancaria se da por hecho que debe de estar a nombre del titular y debe de estar vigente. Y es importante el comentario porque hoy por hoy, al no haber una precisión hace algunos años, llegó el momento de que una persona pudiera poner la clave interbancaria de otra persona y sorpresa, le depositaba el SAT. Hoy ya no. Hoy tiene que estar a nombre del titular de la cuenta bancaria, a nombre del contribuyente y lo más importante, tiene que estar vigente. ¿Sí me expliqué? Sale. Sigo, vean. Checar ingresos obtenidos con depósito bancario. Ese es otro punto. Y otra vez, fíjense el problema. Porque esto denota presentar declaración anual de todos los ingresos. Pero no olviden el famoso artículo 91 de renta. Y no olviden el artículo 109 del Código Fracción Primera. ¿Y de qué estoy hablando, amigos? De la famosa discrepancia fiscal. ¿De acuerdo? Porque yo puedo presentar mi declaración anual y a lo mejor digo, me vacuno y ya estoy del otro lado. No. ¿Por qué razón? Porque si declaro 100 y tengo erogaciones de 200, tengo un problema fiscal, discrepancia fiscal. ¿Sí me explicó? ¿Y por qué dije el 109 fracción primera? Porque si no acredito la discrepancia fiscal, ese artículo dice de manera textual, se considera un delito de defraudación fiscal equiparable el hecho de que una persona física tenga discrepancia fiscal. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿por qué lo menciono? Otra vez con el ejemplo de mi información que revisé y la cita que tengo hoy. Hoy por hoy, fíjense, 2022, una persona física, socio, que de entrada la regla debe de estar vigente, que en su momento yo lo voy a mencionar, la regla 255, si alguien recuerda. Esa regla dice que una persona física al tener ingresos por cualquier concepto debe presentar declaración anual, pero ¿cuál es el punto? De que si yo soy socio de una persona moral, esa regla dice que la autoridad de entrada va a activar la obligación de dividendos y utilidades distribuidas.
¿Sí queda claro? Ahora, ¿por qué menciono esto? En el caso que yo les platico, 2022, esa persona que yo les platico, vean cuánto hizo de aportaciones de capital a su empresa. 9,500,000. Hoy, una de las preguntas que voy a hacer, ok, 9,500,000, 2022, perfecto. Dime cuánto vas a declarar 2022. Y casi les puedo asegurar que una cantidad mucho menor esa. Por lo tanto, ¿tienen un problema fiscal? Sí. ¿Sí queda claro, señores? Porque mucha gente, y los contadores así lo dicen, es que ya está soportado con el acta, es que todo bien. Sí, espérame, vacunas a la empresa, pero encueras al socio. Perdón por lo del socio. Es que es eso. O sea, tienen que ver la parte integral de todo esto. ¿Sí me explicó? O sea, vayan tomando nota, porque realmente yo siempre he dicho, si presentan declaración anual de una persona física y no ven todo el contexto, ¿de acuerdo?, pueden meter el problema a la misma persona física. Ahora, no olviden que desde hace ya algunos años atrás ya entró en vigencia la ley, ¿de acuerdo?, de extinción de dominio. ¿Eso qué implica? De que si tienen un problema fiscal, hoy por hoy está en riesgo el patrimonio de las personas físicas. ¿Queda claro? Y desde luego siguen las facultades de la UIF. Pero bueno, seguimos. Solicitar constancia de ingresos y retenciones. Hay otra regla miscelánea que también le hemos platicado, que en particular, por ejemplo, para residentes en el extranjero, que Lalo y un servidor va a hablar de este tema, para dividendos, entre otros, se tiene la obligación de dar constancia en el mes de enero de todo lo que se le pagó y de todo lo que se le retuvo. Para los demás no, porque la misma regla dice que si yo emito un CFDI, y cualquiera que este sea, y en ese CFDI se aclara el impuesto que me están reteniendo, el CFDI tiene dos variantes, para mi ingreso y para la persona que me retiene como constancia de retención. Pero salvo eso, los otros ingresos, ¿de acuerdo?, sí se tiene que dar constancia. Y eso viene por regla miscelánea. ¿A qué fecha? Al 31 de enero de cada año. ¿Sí queda claro? Sale. Seguimos, vean. No duplicar ingresos exentos por salarios, ya lo platicaba, ¿de acuerdo? El impuesto sobre la renta se causa cuando esté efectivamente cobrado el ingreso, o yo agrego, cuando el interés del acreedor se dé por satisfecho. Ahora, hablando de salarios, amigos, hay que recordar que los salarios también se pueden pagar en efectivo. ¿Sí queda claro? Y el fundamento es el artículo 43 del reglamento. Menciono esto porque derivado de una reforma también de hace muchos años, cuando decía todas las erogaciones para que sean deducibles tienen que sean arriba de 2,000 pesos, tienen que pagarse vía bancarizada. Y a muchos nos llamó la atención, oye, ¿y los salarios? ¿De acuerdo? Por eso viene el reglamento en la reforma. ¿A qué voy con esto? Sí son acumulables, aunque sean en efectivo, y sí son deducibles, aunque sean en efectivo. Pero ¿cuál es la condición? Que se timbre en tiempo y forma el CFDI. ¿Queda claro? Ahora, yo también, salvo la opinión de mis compañeros aquí del panel, yo diría que tengan mucho cuidado con los CFDIs. ¿Por qué razón? Porque hay otra regla que también la recordamos, hablando de salarios, ¿de acuerdo?, donde en esa regla, desde luego, nos dio un plazo a la autoridad para, si había un error en salarios, se tuvo que haber corregido, ¿de acuerdo? Pero ya se pasó la fecha, que fue a más tardar el 28 de febrero de este año. Y la regla es la regla 2756, si ustedes recuerdan. Y esa regla decía, tienes un error o una emisión en el CFDI de salarios, cancélalo y vuélvelo a emitir con la clave 04. ¿Sí me expliqué? Pero ponle como condición la fecha que se pagó la nómina, es decir, 2022. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos dicen, lo dejo vivo y lo vuelvo a hacer. Cuidado, porque pueden duplicar los ingresos. Entonces, cuidado con esos detallitos, ¿sale? Bien, estamos jugando un poquito con la persona física y desde luego con la referencia a la persona moral, ¿de acuerdo? Bueno, otro punto dice, documentar los datos informativos obligatorios. Esta parte de documentar, ¿a qué me refiero? Sencillo, señores. Yo tengo un préstamo arriba de 600,000, lo tengo que documentar. Tengo un donativo arriba de 600,000, lo tengo que documentar. Tengo una venta de casa-habitación, lo tengo que documentar. ¿Sí me explicó? Porque recuerden que el artículo 90 y el artículo 150 de renta me hablan precisamente de datos informativos obligatorios. Obligatorios. Y me adelanto, hay una regla miscelánea que la vamos a ver y viene en su material, que dice de que si yo ya estoy inscrito en el RFC, ¿de acuerdo?, y tengo datos informativos obligatorios, finalmente ya no hago modificación en mi RFC. También aplica para intereses. Por ejemplo, yo estoy dado de alta por salarios, yo estoy dado de alta por dividendos y tengo aparte de intereses.
Entonces ya no estoy obligado a presentar un aviso de incremento de obligaciones fiscales. Eso viene por regla miscelánea. ¿Por qué razón? Porque de manera automática el SAT habilita esa obligación. ¿Sí queda claro? Sin embargo, también otro punto. Hay gente que no puede tener ningún ingreso, pero solamente puede tener datos informativos. Ejemplo, yo le quiero dar un donativo a mi hijo de $1,000,000. Se lo puedo dar sin problema. Y mi hijo, de acuerdo, no está obligado a presentar declaración anual, efectivamente. No por ingresos acumulables, sí por datos informativos. ¿Sí queda claro? O sea, ¿a qué voy con esto? Que no es condición declarar y acumular o pagar un impuesto. ¿De acuerdo? Porque si tengo datos informativos obligatorios, eso me obliga a presentar declaración anual. ¿Sí se entendió el ejemplo? Entonces, ahí están los datos informativos obligatorios. Vean. Cumplí con los requisitos de las deducciones, ¿de acuerdo? Que eso es, hablando obviamente de deducciones por honorarios, por arrendamiento, por actividad empresarial. ¿Por qué razón? Porque en el tema que a mí me ocupa, eso realmente no me pega, porque en salarios no hay deducciones del capítulo. No estoy hablando de las deducciones personales. En intereses no tengo derecho a deducciones. En dividendos no tengo derecho a deducciones. ¿Sí queda claro? Del capítulo, sí a deducciones personales. ¿Sí queda claro? Que por cierto, en los términos del 28 fracción 15 de renta, el IVA, cuando no se tenga derecho al acreditamiento, forma parte del gasto. ¿A qué voy con esto? Yo voy, y me duele recordar, pero bueno, por ejemplo, voy a hacerme un análisis clínico, ¿de acuerdo? Pago IVA. Voy al médico, ¿de acuerdo? No pago IVA, no confunde, porque luego los médicos son mañosos. Digo, ¿quieres un recibo? Y me dicen, es masiva. O sea, gandalla los médicos, ¿de acuerdo? Pero bueno. Voy, por ejemplo, a comprar lentes, que apenas compré lentes, es masiva, ¿queda claro? ¿A qué voy con este? El IVA, como se deriva de una deducción personal, por favor, esto subráyenlo, no se puede acreditar, aunque tenga honorarios, aunque tenga arrendamiento. ¿Sí me explicó? ¿Por qué razón? Porque no se tiene derecho al acreditamiento. ¿A qué voy? Cuando metan deducciones personales, ¿de acuerdo? Es con el IVA y desde luego hasta el tope. ¿Queda claro? O sea, todo eso ya lo tienen que tener claro aquí en su mentecita. Y si el sistema, mande usted, hasta el tope, ¿de acuerdo? Entonces, decía, todo esto ya viene precargado, pero ¿a qué voy con esto? De que si hoy por hoy en deducciones personales el mismo sistema los desecha, alguna lógica debe de tener. Por ejemplo, ¿cuál? Que lo puedan pagar en efectivo. El sistema lo desecha. ¿Me explicó? Que no reúna los requisitos del CFDI, el sistema lo desecha. ¿Sí me explicó? Hablando por ejemplo, del uso. Y a eso iba, con esos requisitos de las deducciones. Hoy por hoy también me llaman por teléfono y hasta me dicen, que es uno de los clientes de aquí de la capacitadora. Me dicen, oye Toño, quiero que me ayudes porque los auditores están necios. Digo, a ver, ¿de qué se trata? Dice, hablando de deducciones, todos mis CFDIs tienen los requisitos, excepto el uso. Está mal el uso. Y los auditores aferrados en que no procede la deducción. Y me dicen, ¿verdad que sí procede? Le digo, la respuesta es tan sencilla. Dime qué versión te timbran. ¿No es cierto, Alex? Porque si te timbran en la 3.3, los auditores están locos y sí procede la deducción. Pero si te timbran con la versión 4.0 y el uso está mal, los auditores se llevan una estrellita y quien está mal es el contribuyente. ¿Y cuál quieren que sea la respuesta? ¿Versión? ¿Sí queda claro, señores? Eso es un filtro que ustedes ya lo deben de tener perfectamente aclarado. ¿Sí me explicó? Por eso desde el 8 de junio del año pasado, el SAT emitió un comunicado de prensa y dice que aún y cuando seguimos teniendo el periodo de convivencia, decía en su momento, contribuyente, te invito a socializar con la versión 4.0 para que no pase esto. ¿Sí queda claro? Entonces hay ni cómo ayudarles, señores. Igual a ustedes, si les venden a crédito y no les emiten el recibo electrónico de pago, nadie los va a ayudar porque esa deducción no procede. ¿Sí queda claro? A eso me refiero con requisitos de las deducciones. Pero bueno, avanzando. Depósitos en cuentas bancarias que no se puedan demostrar el origen, hay que considerarlo, vean cómo dice, ingreso acumulable. ¿Sí me explicó?
Por eso decía, tienen que checar, si declaro 100, ¿cuánto debo tener en mi banco? 100, y mucha gente dice, declaro 100 y en mi banco tengo 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Cuidado con bancos, porque al igual que con el CFDI, bancos es una de las formas por excelencia de fiscalizar al contribuyente. Por excelencia, bancos, cuiden sus cuentas bancarias. Pero bueno, seguimos. La estructura de la ley del impuesto a la renta, hablando obviamente de personas físicas, ¿de acuerdo? Pues la encontramos en el título cuarto. Ingresos de personas físicas, ¿de acuerdo? Y desde luego, en la parte sustantiva de actividades empresariales, vean cómo se divide. Vean, ingresos por actividades empresariales y profesionales, y tiene 4 secciones, ¿de acuerdo? Sección primera, régimen general, honorarios y actividad empresarial, ¿de acuerdo? Que ahí aplica la retención del 10%. ¿De acuerdo? Sección segunda, régimen de incorporación fiscal, aunque esté derogado por resolución miscelánea, sigue vigente el famoso RIF, régimen de incorporación fiscal. ¿De acuerdo? Sección tercera, que el César nos va a hacer el honor de platicar esa parte, es lo de las plataformas tecnológicas, ¿de acuerdo? Donde hay retención de renta, hay una retención del IVA, etcétera, 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 y algunos se pueden considerar como impuestos sobre la renta definitivo, ¿de acuerdo? Y sección cuarta, régimen simplificado de confianza, los famosos recicos, ¿sí me expliqué? Sale. Eso es importante que lo tengan porque una primera diferencia entre en la sección primera y sección cuarta, ya decía que es la retención. Sección primera retengo 10% de renta, 2/3 partes de IVA. Sección cuarta retengo 1.25 de renta y 2/3 partes de IVA. Sí damos todo eso por entendido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sale. Bueno, ¿por qué menciono esto? ¿De acuerdo? Ok. Porque pueden hacer combinaciones. Pero bueno, regresando al tema que hoy nos ocupa, salarios, aquí les comparto lo que viene la obligación de renta. Vean. La ley de impuesto a la renta dice que los trabajadores están obligados a presentar declaración anual cuando se ubican en los siguientes supuestos. Trabajadores, Vean, dice, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Sencillo, salarios más honorarios, estoy obligado. Salarios más arrendamiento, estoy obligado. Salarios más reciclo, estoy obligado. Salarios más intereses, cuidado. Porque hay una disposición particular. Si la suma no rebasa 400,000 pesos, aunque tenga 2 ingresos, salarios e intereses, puedo no presentar declaración anual. Siempre y cuando, exacto, siempre y cuando los intereses no rebasen 100,000 pesos. ¿Sí queda claro? O sea, son de las excepciones a la regla. ¿Sí queda claro? Porque muchas veces la redacción nos puede confundir. ¿Se entendió? Sale. Segundo punto dice, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. Y eso es lógico. Por ejemplo, apenas fui a dar una plática a Pisaco, ¿de acuerdo? A Tlaxcala, y les decía, señores, cuando una persona física trabajador no labore todo el año, ¿de acuerdo? Que puede no presentar declaración anual, puede, ¿de acuerdo? Por reglamento, señores, preséntenla. ¿Por qué razón? Porque aunque yo cobre 10, 15, 20, 30, 40, 50,000 pesos al mes, ¿de acuerdo? Y no trabajé todo el año, me van a aplicar la tarifa mensual para el cálculo de renta, pero en la anual voy a aplicar, valga la redundancia, tarifa anual, por lo tanto, tengo un saldo a favor, aunque no meta deducciones personales. ¿Sí queda claro? Saldo a favor. Ahora, combinen ingresos, que eso es una maravilla, pero bueno, ahorita les digo, no me adelanto. Bueno, vayan preparando sus preguntas, Ok, bueno. Decía, otro punto, dice, cuando tengan ingresos por conceptos a que refiere este capítulo, estamos en salarios, ¿de acuerdo? De fuente de riqueza ubicado en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar retenciones. Cuidado con ese tema, ingresos del extranjero. ¿Queda claro? Porque recuerden que el artículo primero, fracción primera de renta, dice que cuando una persona física, persona física tenga ingresos de México, ¿de acuerdo? Siendo residente de México, ojo, residencia fiscal, artículo 9 del código, ¿de acuerdo? Dice, debe de ser sujeto por la totalidad de los ingresos, independientemente de la fuente de riqueza de donde procedan. Ejemplo, tengo ingresos de México más de Alemania, acumulo en México. Tengo ingresos de México más de Cuba, acumulo en México. Tengo ingresos de México más Estados Unidos, acumulo en México. Y ustedes se preguntarán, oye Toño, ¿y el impuesto que pagué en Cuba, en Alemania, en Estados Unidos? No se preocupen, artículo 5 de renta, ese impuesto lo puedo acreditar en México, hasta un tope. Vamos a hablar de eso al ratito, ¿verdad, Lalito? ¿De acuerdo? Entonces vean, estamos ya trascendiendo fronteras, que eso es lo que realmente hoy debemos de vender. Ayer decía un amigo, oye, yo ya no quiero ser contador, porque lo que les decía,
la contraen mucha chamba, la pagan mal, ¿de acuerdo? Porque la pagan mal, y aparte la contabilidad está mal, a propósito. Pero bueno, es que de verdad que luego reviso contabilidades y de verdad que, ay, dije, ¿quién hizo esta barbaridad? De verdad, pero bueno, ok, sigo, señores, vean. Y vean, este punto también no se confundan. Cuando la persona física tenga ingresos arriba de 400,000. Entonces, cuidado con esto, porque también por resolución miscelánea hay una regla que lo vamos a ver inmediatamente y dice, ¿puedo tener ingresos mayores a 400,000? Sí, pero puedo no presentar declaración anual, ¿de acuerdo? Con un par de requisitos. Primero, que esté timbrada la nómina. ¿Queda claro? Segundo, que se haya retenido y enterado el impuesto a la renta. Excepcionalmente puedo tener ingresos por intereses, ¿sí me explicó? Pero la parte importante de un solo prestatario o un solo patrón, porque estoy hablando de salarios y asimilables, ¿sí queda claro? Pero también no se confundan o no se vayan con esa línea, porque la idea es, antes de decidir presentar o no anual, hagan el cálculo y sobre eso ya deciden. Porque no olviden que aparte de deducciones personales, hay estímulos fiscales. Ahora, algo que debo de anticipar en el tema que hoy me ocupa, fíjense, dividendos e intereses, esa es una chulada. ¿Y por qué digo una chulada? Porque revisen la constancia a propósito de retención, que ya decía yo. Dile al banco que tú quieras, dame la constancia de intereses y se van a encontrar con un par de sorpresas. La primera sorpresa es, les van a pagar un interés nominal, pero también les van a quitar la inflación y el interés nominal menos la inflación se llama interés real, que va a ser más chiquito. El interés real es acumulable, ¿se entendió? Que si nada más tienen puros intereses, menos de 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Pueden no presentar declaración anual y el impuesto es definitivo, ¿sí queda claro? Pero ¿a qué voy con esto? Muchas veces la inflación es mayor al interés, entonces tengo una pérdida. Y si tengo una pérdida, dice la ley, esa pérdida por intereses, escuchen esto que es una frase célebre, se puede restar de cualquier otro ingreso excepto en salarios y honorarios. Son de las combinaciones que podemos hacer. ¿Sí queda claro? Pérdida por intereses. Que sí puedes tener, sí puedes tener. Ahora, como a mí me tocó, como dicen los chicos, salarios, intereses y dividendos, seguro en dividendos tengo base, seguro. 100 pesos que cobre por el factor de piramidación lo acumulo, pero tengo pérdida por intereses. ¿Se puede restar de dividendos? Sí. Entonces mi base es más chiquita. Y como acredito el 30% sobre una base piramidada, seguro, tengo saldo a favor. Seguro. Buenísimo, Tere, buenísimo. ¿Sí que está claro? Es la chamba de nosotros. Espero que me vaya explicando, porque a mí me dijeron, expon 5 horas y desde el tiempo que sigue para Alejandro y demás. ¿O no, Alex? Ok, bueno, seguimos, joven, seguimos. Vean, clasificación de los ingresos. Porque también importante es esto. Apenas tuvimos una conferencia en Zoom con Lalo y un servidor. Y fíjense, alguien me decía, aguántame la pregunta, termino el comentario. Me decía, oye Toño, oye Lalo, quiero que me digas cuál es la mejor forma de que a mi hija le pague el patrón, vean, la escuela. ¿Se vale? Claro. Y era una colegiatura, Lalito, de 14,000 pesos al mes, ¿verdad? O sea, 14,000 pesos al mes, Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que el patrón la quiere hacer deducible, ¿de acuerdo? Y que no sea ingreso acumulable. Señores, piensen en esto. Aguanten. La respuesta está aquí. ¿Alcanzan a ver eso? Ingresos no acumulables. O vean, ingresos no afectos a impuestos sobre la renta. El artículo 90 de renta, nada más para que tengan un dato, El artículo 90 de renta, Alex, no sé si me recuerdas el párrafo, dice que cuando yo tenga ingresos a través de un fideicomiso de investigación científico, tecnológico y educativo, ojo, vean lo que estoy diciendo, yo puedo crear un fideicomiso educativo, son ingresos no afectos a impuesto sobre la renta. ¿Y eso se presenta en una declaración anual? No. ¿Causa impuesto a la renta? No. ¿Se entendió? Sin embargo, vean la clasificación, ingresos cobrados, ingresos exentos, ingresos informativos obligatorios, ingresos grabados, ingresos acumulables. Ese último es lo que les decía, al presentar su anual sumen salarios, acumulen, asimilables, acumúlenlo, honorarios, acumúlenlo. ¿Sí me explicó? Arrendamiento, acumúlenlo. ¿Queda claro? Ahora, ¿la acumulación cuál es? Sencillo,
Salarios cobrados menos exentos, acumulable. Honorarios cobrados menos deducciones, acumulable. Arrendamiento cobrado menos deducciones, acumulable. Interés, ojo con interés, perdón, interés acumulable.